El gran salón de la mansión Álzaga Unzué, en Buenos Aires, era un espejo de oro y cristal. Cientos de invitados de la élite argentina, vestidos de gala, brindaban por la unión de Aurora de la Vega con el heredero industrial Patricio Montero. La novia, Aurora, con un vestido nupcial que se rumoreaba valer más de 200.000, se había refugiado en el tocador privado, la única isla de silencio en el torbellino de la fiesta. Su rostro, cubierto por una capa de maquillaje impecable y un velo de encaje, antiguo, no reflejaba alegría, al contrario, sus ojos eran dos pozos de vacío. Mientras su dama de honor retocaba el labial, Aurora intentó, con desesperación silenciosa, quitarse el grueso anillo de compromiso. Era una argolla de diamante de 10 quilates que se sentía como una manilla de prisión en su dedo. Este gesto, la lucha desesperada contra el símbolo de su destino, fue el primer quiebre de la noche. Entra Elena, 65 años, la señora de la limpieza, con un carrito de metal que chirría levemente, rompiendo la atmósfera de perfección. Su uniforme gris y sus manos gastadas contrastan brutalmente con el mármol reluciente y los satáns. Aurora, por un instante, se queda sola. Elena, al limpiar el espejo, la ve de reojo. No ve a la millonaria ni a la socialite. Ve un par de ojos azules, hinchados y llenos de un dolor que ella conocía bien. Impulsada por una empatía que trascendía la clase social, Elena se acercó con lentitud y, sin decir una palabra sobre su posición, apoyó suavemente la mano en el hombro de la noiva, tocándola con la ternura de una madre que siente el sufrimiento de su hija. «Señorita, no permita que la obliguen a perderse a usted misma», susurró, y el peso de su humilde verdad destrozó el muro emocional de Aurora. Si esta historia te toca el alma, suscríbete y déjanos un comentario contándonos desde qué país o ciudad nos estás acompañando hoy. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan. Aurora, la heredera del Imperio de la Vega, había sido criada no como una persona, sino como un activo. Su vida entera, desde los mejores colegios hasta su inminente matrimonio con Patricio, había sido un plan de negocios diseñado por su padre, don Ricardo de la Vega. Él era un hombre que calculaba el valor de todo en el mundo, excepto el afecto. La inminente fusión de empresas sellada con este matrimonio representaba el pináculo de la frialdad de su vida. Ella tenía una mansión en Recoleta, autos de lujo y un futuro asegurado, pero nunca había sentido el calor de un abrazo sincero. Su terapeuta una vez le había dicho que vivía con una anorexia emocional, incapaz de digerir o recibir sentimientos reales. La riqueza externa era directamente proporcional a su vacío interno. Elena, por otro lado, tenía poco más que su honestidad y su trabajo. Viuda desde hacía 10 años, vivía en un pequeño departamento al sur de la ciudad y trabajaba en turnos dobles para pagar cuentas. Su historia de dolor era sencilla, pero profunda. Hace muchos años, su única hija había huido a Europa después de una discusión con ella por un amor que no aprobaron, y la falta de contacto era una herida abierta. Sus ojos, a pesar de todo, irradiaban una pureza que la miseria no había podido corromper. Una esperanza constante, silenciosa como una vela encendida en la oscuridad. El uniforme de mucama ocultaba a una mujer que había amado y sufrido con la misma intensidad. El toque y las palabras de Elena no hicieron más que desatar una confesión. En torrencial, Aurora, quitándose el velo que la hacía invisible, reveló su rostro sin emoción y murmuró: «No sé quién soy. Este vestido es una jaula dorada». Elena, al escuchar la voz rota, se dio cuenta de que el dolor no conocía de clases sociales. La noiva le mostró el anillo, y Elena reconoció en su desesperación la misma de su hija en el pasado,
una desesperación familiar que se repetía sin querer en la vida de los demás. En un acto de absoluta rebeldía y conexión, Aurora invitó a Elena a sentarse a su lado, ofreciéndole un vaso de agua en un momento en que no se atrevería a compartir con sus invitados. Allí, en la intimidad de la habitación de la novia, Elena le contó sobre su propia hija, sin revelar su nombre o la conexión con su padre. Solo la historia de una joven que también había huido de una vida que le había sido impuesta y cómo se arrepentía de no haberla apoyado. El vínculo se fortaleció en ese intercambio de vulnerabilidad. Aurora, sintiendo un propósito más allá de la boda, decidió que el no que iba a pronunciar en el altar no sería solo por ella, sino por la señora de la limpieza y todas las almas perdidas que se sentían obligadas a perderse. La gran mansión se convirtió en el escenario de una conspiración de dos mujeres de mundos opuestos que se aliaron contra la frialdad del establishment. El conflicto externo se manifestó cuando don Ricardo, el padre de Aurora, un hombre severo y de voz grave, irrumpió en la habitación notando la tardanza de la noiva. Él no vio a su hija, solo un problema. «¿Qué haces perdiendo el tiempo con esta empleada?», dijo con desprecio, y exigió a Aurora que regresara a la ceremonia inmediatamente. El desdén de don Ricardo hacia Elena solo reforzó la determinación de Aurora. El miedo interno de Aurora era el fantasma de la desaprobación de su padre, el temor a perder su afecto, aunque ese afecto fuese condicional. Sin embargo, la mirada cálida de Elena, que le ofrecía una especie de amor incondicional, la ancló a la realidad. Ella le dijo a Elena que la esperara en una esquina del altar. «Voy a hacer algo que debí haber hecho hace años, y quiero que usted sea la primera persona que lo sepa». El salón de la boda estaba alborotado. La orquesta tocaba la marcha nupcial y los novios ya estaban en el altar. El padre preguntó la pregunta ritual. «¿Aceptas a Patricio Montero como tu legítimo esposo?». Un silencio incómodo y denso se apoderó de la sala, más pesado que el mármol del piso. Aurora no respondió de inmediato. Buscó con la mirada a Elena, que estaba en la esquina, vestida con el uniforme gris, con un rosario desgastado en las manos. Elena asintió suavemente. Aurora se quitó el velo con un gesto dramático que se sintió como si se estuviera quitando una piel muerta. Las lágrimas corrían por su rostro, llevando consigo el maquillaje y la máscara de perfección. Con una voz que, aunque temblorosa, era audible en toda la sala, ella pronunció un «no, no acepto». El murmullo de la gente se elevó como un enjambre de avispas. Luego, con una mirada directa a su padre, que estaba lívido de ira, dijo la frase que cambió todo. «Padre, usted me dio todo, menos la oportunidad de ser yo misma. Mi único amor no está aquí. Está en la sencillez de esta mujer que me mostró más calor en un minuto que usted en 30 años». Señaló a Elena, cuyo rostro se cubrió de lágrimas de pura emoción. Esta revelación, este desafío abierto, hizo que don Ricardo se sintiera humillado públicamente. Pero el dolor en la voz de su hija, tan puro y sincero, atravesó su armadura de empresario por primera vez. Fue el momento en que Aurora superó el trauma de su vida, liberándose de la jaula y consolidando el vínculo con Elena, a quien ahora veía como su ancla emocional. El novio se retiró furioso, pero la atención se centró en la escena de la noiva, descalza y con el vestido rasgado, que caminó directamente hacia Elena y la abrazó. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Aurora no se fue de la mansión con su padre, sino con Elena,
Ella renunció a la herencia inmediata y utilizó su fortuna personal, que no estaba atada a las empresas de su padre, para crear la Fundación Ojos Azules. El nombre era un homenaje a la mirada bondadosa de Elena y a la tristeza que ella había visto reflejada en sus propios ojos. La fundación se estableció como un refugio seguro y un centro de apoyo para jóvenes de alta sociedad que sufrían trastornos de ansiedad y depresión causados por las presiones familiares y sociales. Elena, que había abandonado su trabajo en la limpieza, se convirtió en la primera y más valiosa consejera de la fundación. Su sabiduría simple y su capacidad de escuchar con el corazón la convirtieron en una figura maternal para muchas niñas ricas y perdidas. El padre de Aurora, don Ricardo, al principio destrozado por el escándalo, finalmente se vio obligado a enfrentar su propia frialdad. Tiempo después, hizo una gran donación anónima a la fundación, el inicio de un lento y doloroso proceso de redención. Aurora había encontrado su propósito de vida, usar su privilegio para sanar su propia clase social, demostrando que la verdadera riqueza es la capacidad de conectar y cuidar. 2 años después, la Fundación Ojos Azules ya era una institución de renombre en Buenos Aires. Un día, Aurora, vestida con ropa simple y un genuino collar de plata, el diamante fue vendido para financiar la fundación, le daba la bienvenida a una nueva chica. La noiva de antes, ahora empresaria social, sonreía con una autenticidad que nunca antes había conocido. Elena, con un uniforme de consejera y un aire de dignidad, la abrazó, consolidando su lazo. Mientras la fundación crecía, el ciclo de dolor se rompía y se transformaba en esperanza, demostrando que un simple acto de bondad puede reconstruir vidas enteras. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.